Paloma, ya tornando un poquitico a cuando estábamos hablando del laboro que visites, ¿no? En este tiempo laborando en la universidad. Bueno, podemos decir que tienes un carar de libros y artículos publicados, Ancina, si cualquier persona tiene interés de meldarlos, los van a poder topar en la internet. Ama, mi demanda es, ¿cuál piensas tú que son mm, tres libros que mejor amostran tu trayectoria, ¿no? Tu camino académico fino ahora? Bueno, el primo libro que escribí fue Los Sefaradim, historia, Los Sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, Los Sefaradim, Historia, Lengua y Cultura. Lo escribí cuando tenía 32 años y fue escapado de la imprimería en 1986. Lo escribí basándome en lo Cambesi al CSIC mientras escribía mi tesis y pocos años después se trasladó al inglés y fue publicado por la Universidad de Chicago. Y me espanta que el libro sea ainda reimprimido y meldado, sobre todo en los Estados Unidos, porque bueno, es un libro ya viejo, algunas cosas yo ahora no las escribiría de la misma manera. Sabemos muchas cosas de los sefaradim ahora que entonces no eran conocidas porque no habían estado estudiadas. Parece ser que ainda lo usan a las clases. Eh, Puede ser porque es bastante claro, bastante colai de leer, ¿no? Pero bueno, es el primo, de facto es el primo libro que yo escribí. Luego hay otro libro que yo me parece que es una buena aportación, que es Las mujeres sefaradín meldadoras y escritoras, mujeres sefardíes lectoras y escritoras, que hice con Elisa Martín Ortega. Elisa Martín Ortega era una joven eh, eh, que laboraba conmigo al CSIC y que es ahora profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ella y yo aparecimos al CSIC un congreso sobre este sujeto, una conferencia, y sobre cómo a la fin del XIX siglo y al comienzo del XX siglo las mujeres sefaradíes tuvieron acceso a la cultura escrita y devinieron meldadoras y mismo escritoras, ¿no? Desde la fin del XIX siglo a fin ahora. Y al Congreso participaron 20 investigadores e investigadoras y sus contribuciones fueron publicadas en este libro que creo que fue el primo libro dedicado, dedicado enteramente a este sujeto de las mujeres como meldadoras y escritoras, las mujeres sefaradíes como meldadoras y escritoras. Y el último libro que publiqué es La breve historia de los judíos en España, curta historia de los judíos en Sefarad, que es un libro que escribí porque me lo demandó una editorial española, una editorial de libros de la Catarata, que publica muchas cosas de historia, de sociedad, de feminismo y más. Y ellos, de la editorial, querían meter en una de sus colecciones un libro de divulgación para un ancho público de meldadores sobre la historia de los judíos en España. Desde los primos testimonios a la antiquidad latina hasta Finagora. Es un libro chico que quiere ser claro y quiere ser fácil de meldar para cualquier mena de meldadores, no solo profesores o elevos o cualquier persona interesada. Y el libro se publicó
hay poco más de un año y ha tenido una gran reusida. Alcanzó 4 ediciones, un poco más de un año, y lo que muestra el interés de los medladores españoles en verso a la historia de los judíos en España, porque no es sobre los sefaradín, seguro hay un capítulo dedicado, debuado a los sefaradín, la más parte del libro habla de los judíos a la época antigua, los judíos a la Edad Mediana, eh, al Andalus y a los reinos cristianos, a los judíos en época contemporánea, fin ahora. Y bueno, me plació mucho que este libro tuviese esta aceptación tan ancha, que demuestra que los españoles actualmente están interesados en su historia y una parte de la historia de España son los judíos. Sí, no, y seguro vamos a meter aquí el atadillo a los libros que dixites para la gente que tiene el interés de mercarlos. Esto mismo que dixites de que hay un interés de ambesarse de la historia de los judíos de la España, por mor que mismo son parte de la historia de todos nosotros, ¿no? Ansina que ambesarse de esa historia es mismo ambesarnos de nuestra historia. Seguro, seguro, y me place saber que hay muchas personas que piensan igual, que piensan lo mismo. Sí, y bueno, Paloma, aquí ahora es la otra parte, ¿no? No solo es que estás investigando de este sujeto y escribiendo artículos y quitando los libros que hemos dicho, es mismo, vamos a decir que tienes otra facha que es la facha de escritora, ama de otro género, vamos a decir, de libros. Y me placería mucho. Seguro, ya puede ser que nos vas a contar de otros, otros libros que escribites, como ya hemos dicho, de una ciudad llamada Eugenio. Me placería que nos contaras un poquitico de este libro, Las romanzas de la ratona sabia. Por mor que hay una historia interesante con este libro. Bueno, yo soy escritora, sobre todo de narrativa, cuentos, novelas, etcétera, para gente grande, para adultos, ¿no? Los romances de la rata sabia es el solo libro que Finagora escribí para criaturas. Es una colección de poesías basadas en romanzas viejas españolas y sefaradíes, tocando temas de actualidad y con una intención didáctica. Es una práctica que se usó mucho en las romanzas, que era tomar una romanza vieja y escribirla de nuevo dándole un senso diferente, ¿no? Por ejemplo, en las romanzas de la ratona sabia existe una romanza española sobre la doncella guerrera, la Jovena que va a la guerra porque su padre no es viejo y no puede ir a la guerra y ella se desguisa de hombre y de varón y va a la guerra a luchar. Y eso en las romanzas de la rata sabia se torna en una Ijica que quiere jugar fútbol y no la dejan y ella se desguisa en Ijico como un hombre y para jugar fútbol, ¿no? Es un ejemplo. Y Rachel Amado Bornik meldó este libro, se enamoró del libro y mismo organizó un grupo de gente que colaboraron
o que colaborates, porque tú colaborates también, para traducirlo al ladino. Se hizo una traducción y espero que cercamente podamos verlo imprimido, porque me plació mucho esa iniciativa, ¿no? Tornar al judeo español unas romanzas que vienen de romanzas viejas españolas que yo reescribí como para criaturas y que ahora puede ser meldado en judeo español. Es una cosa hermosa. Vate all'ataviglio che mettimos debajo del filmo in melda enteramente de baldes, latino on the internet. Sefarad Font. Es bueno saber que mismo este labor que visites que no tenía en el empecillo una relación con el ladino o con el ladino, vamos a decir, con la lengua directamente, ¿no? Ama mismo la lengua No, alle- ladino. allegó y lo topó interesante mismo para las criaturicas que se están empezando la lengua, ¿no? Encima, esto es, vamos a catar cabot a la gente del grupo que dio ayuda al traslado, ¿no? A Rachel, Tiguro, a Rina Benmayor, a Daisy Braverman, a Liliana Benveniste, a Miriam Sherman, Gloria Asher, Karen Gerson, Diana Ferreira, Dalia Candigliotti, Guler Orgun, Susana Bejar, Vivi Silverstein, Beni Aguado, Bully Hassan, Enrique Levy y yo propio, ¿no? Un tomón de gente elaborando en las romanzas de la ratona sabia. Ama, Hermoso. con mucho placer, por mor que como ya dijiste, las romanzas tienen este senso, tienen esta moraleja detrás que podemos meldar y que seguro tienen, vamos a decir, no tienen un tiempo, ¿no? Mismo se puede meldar en agora que en el avenir y de ainda tiene esta moraleja detrás que nos va a servir a empezar a las criaturicas a esos valores que queremos trasladar. Encima que acabó con esto y seguro Paloma estamos ya esperando a hoyos de ver el libro ya físico en papel. Yo estoy esperando también. Bueno, y Paloma, ya para casi para escapar este interview, yo me pensé esta demanda de imaginar, ¿no? A la Paloma del pasado que está a punto de escribir estos libros y no sé, como ya dijiste, hay cosas que te placería trocar o hay cualquier cosa que dijiste, voy a tener que dejarlo afuera y ahora te placería meterlo o trocarlo. Hay una conseja, ¿qué le dirías a esta paloma del pasado? Bueno, algunos de esos libros que dijimos no son del pasado, sino bastante recientes. El reporto el más viejo de ellos, Los sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, si yo lo escribiría ahora, caldría actualizar muchos detalles históricos de la historia reciente de Europa y del mundo que afectaron a los sefaradíes, y también metería un capítulo sobre las comunidades sefaradíes de Europa, de Ámsterdam, de Hamburgo, mismo de ciudades de Francia como Burdeos o Bayona, a los siglos XVI, XVII, XVIII. Cuando escribí el libro ainda no se habían publicado muchas investigaciones sobre estas comunidades que ahora conocemos mejor y esa es una de las cosas que yo cambiaría o metería ahora. Bueno, ya puede ser que para la siguiente edición, ¿no? Bueno, no sé.